Estoy feliz, ha sido un año con altibajos, a nivel deportivo, a nivel físico, de adaptación a muchos niveles, porque era mi primera vez que me marchaba de un sitio después de muchos años. Pero bueno, yo creo que ha sido un año de aprendizaje en el que primero me he tenido que adaptar a una situación de llegar lesionado. Venía con mucha ilusión, con muchas ganas, ¿no?, de hacerlo bien. Cuando vienes a un sitio nuevo, pues siempre quieres jugar bien, ayudar al equipo al máximo y estar a tope, pero bueno, no pudo ser. Aún así el equipo me ha tratado muy bien, los compañeros, el staff, servicio médico, me arroparon muy bien y he podido crecer un poco a lo largo del año, ¿no? A nivel deportivo nos hubiera gustado estar más en la pomada por dar algún título. Yo creo que hemos estado ahí, pero en momentos puntuales pues nos ha faltado dar un plus, pero bueno, echando un poco la vista atrás, estoy contento porque estoy seguro que van a venir buenos años. Sí, a ver, ha sido un año de unas dificultades tremendas. Yo creo que prácticamente por un motivo u otro todos hemos caído en el primer equipo y todos nos hemos suplido cuando faltan compañeros, ¿no? Yo creo que se ha hecho un trabajo en ese sentido excepcional, pero sí que es verdad que, como tú has dicho, momentos puntuales de que tener que ganar, ha habido momentos pues, que no lo hemos hecho, ¿no? El partido de la Virtus en casa, el partido que perdimos con Murcia y este eliminatoria con el Baskonia. Yo creo que son momentos puntuales que marcan un poco el año, un año en el que se ha trabajado muy bien, en el que hemos ganado muchos partidos, como tú has dicho, pero que nos ha faltado dar ese plus, ¿no? Así que hay que también ser críticos. Al final Valencia donde quiere estar es en esos partidos, en eliminatorias importantes, compitiendo por títulos, y estoy seguro que el equipo que se va a formar y los jugadores que vamos a seguir aquí es la línea que queremos seguir. Sí, muy contento, era uno de mis objetivos y una de las propuestas en el club, ese futuro que era el objetivo de jugar Euroliga, tanto como el club como para mí, era uno de los objetivos que tenía desde hace unos años, ¿no? El crecer, el madurar para intentar jugar esta competición, y muy ilusionado, con ganas de preparar bien el verano, de conocer a los compañeros nuevos cuando vayan llegando y de formar un buen equipo. En las máximas competiciones están los mejores jugadores y al final el madurar como jugador pasa por ahí, jugar con gente de tu posición aún mejor que tú, tener que enfrentarte a jugadores que no conoces, probarte nuevos escenarios, otras canchas, otros ambientes, la máxima exigencia, que yo creo que todo jugador profesional es donde se quiere medir y es lo que quiero hacer también. Sí, hemos podido hablar un poco y bueno, pues contento, ¿no? Contento con su llegada. Yo creo que se ha visto en los últimos años en Bilbao el trabajo que ha hecho. Es un entrenador joven, ¿no? De la liga quizás más joven, no lo sé decir, pero se ve que desde que jugaba el tío sabe de lo que va esto, y pues yo creo que nos va a ayudar un montón. Formar un buen equipo, trabajar un poco su filosofía de juego, las bases, y a partir de ahí pues intentar competir al máximo, ¿no? Yo con ganas de conocerle de cerca y de empezar a jugar para él. Bueno, ojalá, ¿no? Yo creo que se ha visto en competiciones anteriores que Sergio ha tomado esa decisión de llevarse jugadores que han participado en las ventanas y han tenido protagonismo en las ventanas. Pues yo voy con esa mentalidad, ¿no? Me haría mucha ilusión hacerme un hueco en el equipo para jugar el Eurobasket y bueno, aprovechar primero la oportunidad de estar en las ventanas, hacer un buen papel en lo que refiere para la clasificación del Mundial, intentar hacer lo mejor posible para ayudar al equipo, y bueno, si eso me puede ayudar a estar un pasito más en el verano con la selección, pues muy contento.